Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Vamos a empezar teniendo una oración más. Así que oramos nomás para que el Señor nos ayude a aprender algo nuevo en su palabra con este capítulo. A ver qué nos podemos llevar de este capítulo todos juntos. Así que bueno, oramos. Gracias, Padre, por esta noche que podemos estar juntos. Gracias porque sos tan bueno y nos permitís leer tu palabra, Padre, y aprender siempre cosas nuevas de un libro escrito hace tanto, Señor. Nos seguís dando lecciones importantes para nuestra vida a diario. Ayúdanos, Señor, a poder entender estos versículos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que nos saludé. Vamos a tener ahora la lectura del capítulo 11 de Hebreos, y como sabrán es un capítulo bastante largo, así que si bien a mí me gusta que podamos leer todos juntos, ya le dije a algunas personas para que puedan leer, así leemos todo el capítulo de manera ágil. Así que bueno, empezamos con estos 40 versículos del capítulo 11 de Hebreos. Escuchamos los que vayan leyendo, váyanse desmuteando y vamos escuchando todo el capítulo. Escuchamos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por el cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham fue cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al Invencible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserratados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos de los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, aprovechando Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen de ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien. Bueno, tenemos un capítulo extenso con muchísimos personajes y vamos a tratar de achicar eso un poquitito, de simplificarlo y verlo de una manera práctica. Vamos a verlo de una manera que nos sirva a todos para poder llevarnos, aunque sea algunas pequeñas pautas de este capítulo, que nos sirvan para tenerlo siempre bien fresco de una manera muy fácil. Así que vamos a compartir la pantalla. No puedo todavía, Nata. A ver si se puede. Ahora sí, listo. Gracias, Nata. Bueno, así que estamos con Hebreos 11, lo que leímos hoy, y vamos a estar viendo este tema de la fe. Vamos a resumirlo con el título para el Hebreos 11, al igual que como se le ha puesto el título en la Biblia acerca de la fe. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la fe en estas 4 flechas, vamos a decir. Vamos a hacer un mapa conceptual y vamos a ver dónde encontramos todas estas cosas en el capítulo que acabamos de leer. Así que bueno, vamos a empezar con la definición. Pero bueno, primero vemos lo que les muestro ahí abajo, lo que ven en gris con números en blanco, es para que nos quede anotado en dónde encontramos, en qué versículo encontramos cada una de todas estas cosas. Así que bueno, si leemos el primer versículo, que es la definición, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que vamos a poner en este cuadro que la definición de fe engloba 2 conceptos, que es tener certeza y es tener convicción. ¿Certeza de qué? Estar seguro de lo que estamos esperando, ¿sí? Qué sé yo, una mamá cuando está embarazada, más hace muchos años, no podía ver qué tenía dentro de su panza.
Pero la madre y el esposo esperan. Esperan porque saben que adentro tienen un bebé, ¿sí? Esperan porque saben que algo va a venir y tienen la convicción de que lo que hay ahí adentro no es nada más y nada menos que un bebé. Así que, bueno, acá hay muchas madres, deben haber tenido mucha fe y también deben haber orado mucho para que sus hijos nazcan sanos. Otros comparan a la fe como el viento, que no sabemos bien de dónde viene y hacia dónde va, y no lo podemos ver y no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir, así que sabemos que está ahí y sabemos que de algún lado vino y hacia algún lado fue, pero no lo vemos, pero tenemos la certeza de que está, lo esperamos porque ahí viene y tenemos la convicción de que está, aunque no lo podemos ver. Así que eso ya lo encontramos en el versículo 1. Así que bueno, ahora vamos a ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos fe? ¿Qué pasa si hay fe en el ser humano? Si hay fe en el ser humano, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Y no solo los antiguos, acá relata acerca de ellos. De hecho, después vamos a ver los ejemplos que tienen los antiguos. Pero si hay algo que nosotros obtenemos, si hay una consecuencia de la fe, es el buen testimonio. Es importante ver que el versículo 2 dice buen testimonio y capaz no dice promesa cumplida o que todo va a ir bien, ¿no es cierto? Dice que va a ser de buen testimonio. Esa persona va a tener buen testimonio. Eso es importante para que después lo estemos analizando más adelante. ¿Y qué pasa si no hay? ¿Qué pasa si no hay fe? ¿Qué dice el versículo 6? Lo leo de vuelta, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si hay una consecuencia a no tener fe, es que no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y para qué sirve la fe? ¿Para qué nos sirve a nosotros la fe? ¿No es cierto? ¿Cuál es la función que tiene la fe? Bueno, lo dice el versículo 3. Vamos a poner ahí la palabrita. Podríamos decir que la función que tiene la fe, al menos por el versículo 3, es que podamos entender. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es? Hay tantas cosas que nosotros vemos en este mundo. Tantas cosas que leemos en la Biblia. Y decimos, la verdad que esto, ¿cómo pasó? No lo sé. Hay muchos científicos, no sé si sabían, está el arca hecha a tamaño 1 en 1, ¿sí? En Estados Unidos está, en un parque de atracciones creacionista. Yo vi fotos nada más, obviamente nunca fui a Estados Unidos. Si voy algún día me gustaría ir a ese parque. Y tienen el arca 1 a 1. Y muestran cómo podrían haber estado ahí Noé con su familia y todos los animales. Pero la verdad, hasta antes de eso, que nos hace capaz de estar más tranquilos, tal vez, acerca de cómo pudieron entrar tantos animales en el arca, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Tener fe y entender que si Dios hizo un arca, ¿sí? Si hizo un rectángulo cúbico de 300 metros por 50 por 30 que flotara y que mantenga todos esos animales, se crea alrededor de 3.500 especies. Si pasó, bueno, pasó. Y nosotros tenemos que entender eso. ¿Cómo que estamos respirando hoy? Si bien no nos vemos de manera virtual, todos estamos respirando 70% de nitrógeno, 20% de oxígeno y el resto de dióxido y demás cosas. Y todos estamos respirando el mismo aire. Así que si hay algo que nos une, es que estamos todos respirando el mismo estrato atmosférico. Así que, bueno, estamos todos respirando lo mismo. Y eso no lo podemos entender. ¿Cómo puede ser que eso termine en nuestra sangre? Que para meternos algo nos tienen que inyectar una jeringa, ¿sí? Con algo. Bueno, el oxígeno no. El oxígeno entra directo. Y eso
¿Cómo lo sabemos? Podemos leer un libro de medicina, podemos aprender un montón de cosas, pero la verdad, al fin y al cabo, ¿cómo funciona? Hay que tener fe que Dios hizo un cuerpo perfecto para cada uno de nosotros, distinto. Ahí nos vemos cada uno de nosotros bien distintos. Y acá estamos. Y seguimos funcionando. Y aunque leamos o no leamos el libro de medicina, nuestro cuerpo sigue funcionando. Entendamos o no cómo funciona. Así que una forma de que nosotros tenemos para ver todo este mundo, que a veces las personas que no creen en Dios no tienen la tranquilidad que tenemos nosotros. Y porque no necesitamos nada más que, y nada menos, que tener fe, como dice el versículo 6, de que está Dios, que creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante eso, ¿no? Y vamos a ver ahora ejemplos. La Biblia comenta más adelante, reluce 12 ejemplos, el último es colectivo, 12 ejemplos acerca de muchas personas que han hecho cosas por fe. Vamos a ir con el primero. El primero fue Abel, ¿sí? El número 1 es Abel. Esto de la fe ya se lo saco. Hasta ahí llegamos con el cuadrito, ¿sí? Ahí lo dejo de compartir. Ahí en ejemplos lo único que queda era poner del 1 a los 12, porque el ejemplo número 12 son varias personas. Así que bueno, dejamos de compartir por ahora. Ahí estamos. Y seguimos así. Bien. Vamos con el primero, que es Abel. Abel dice en el versículo 4 que fue él dio un más excelente sacrificio que su hermano, ¿sí? A veces se habla que el sacrificio de Caín fue fruto de la tierra y que el de Abel fue los primogénitos ¿cómo se llama? De los animalitos, ¿sí? Pero fíjense que no solamente ese es el detalle, porque de hecho más adelante leemos en los próximos libros ¿cómo se llama? Del Pentateuco, que había muchas ofrendas que eran de origen vegetal, o sea, que eran fruto de la tierra, ¿sí? Todas las bebidas que nosotros conocemos están hechas a base de frutos de la tierra. El vino, por ejemplo, ¿no es cierto? Que a veces se ofrendaba, la harina se ofrendaba y es fruto de la tierra, el aceite se ofrendaba y también era fruto de la tierra. Entonces a veces decimos, bueno, ¿será que era o no era que si la ofrenda era vegetal o animal? Fíjense, más allá de eso, cuando habla de Caín dice que la ofrenda era el fruto de la tierra. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, dice, ya empieza a dar más detalles. Es lindo ver esto de los detalles, ¿no es cierto?, en los versículos. Dice, de los primogénitos de sus ovejas. Así que no dice de los frutos de sus animales. Dice de los primogénitos, ya le da un detalle. Y sigue más adelante y dice, de los más gordos. ¿Está bien? Capaz no dice, supónganse que, no sé, vamos a inventar, ¿no? Imagínense que Caín hubiera ofrendado una sandía. No dice que ofrendó la mejor sandía, la más gorda que tenía en todo su cultivo. Solamente dice, fruto de la tierra. Pero de Abel dice, de los primogénitos, que ya era difícil agarrar al primogénito, ¿no es cierto? Y encima de los primogénitos, el más gordo. O sea, creo que lo que hizo Abel fue agarrar lo mejor que tenía, ¿no es cierto? Agarró lo mejor que tenía, ¿sí? Supongamos que el problema no fuera lo vegetal y lo animal. De Caín no dice que agarró lo mejor que tenía, pero de Abel dice, agarró de los primogénitos y de los más gordos, ¿sí? Buscó entre lo que tenía, lo mejor que tenía para dar. Entonces, si hay algo que nos puede quedar en claro de este ejemplo, la clave de la fe de Abel es que le dio a Dios lo mejor, ¿sí? Por fe damos lo mejor. No se quedó a ver qué busco ahí como para cumplir, ¡pum!, y cumplo. Fue a buscar lo mejor. Eso es muy interesante. Seguimos con el segundo ejemplo, en el versículo 5. Enoc dice que fue traspuesto para no ver la muerte.
¿sí? Dice eso el versículo 5. Y saben que esto es un testimonio, esto da fe, dice la Biblia que fue testimonio, esto de haber agradado a Dios. Acuérdense que tener fe es dar buen testimonio. ¿Y de qué dio buen testimonio Enoc? De haber agradado a Dios, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir de Enoc? La historia esta de Enoc, estos versículos, están en Génesis 5, 22, 24, y dice que Enoc caminó con Dios. No dice eso la Biblia de muchas personas en la Biblia, de muy pocas. Y de Enoc lo dice. Dice que Enoc caminó con Dios. Podemos decir que Enoc le agradó a Dios. Y qué bueno sería que entonces nos llevemos también como ejemplo de esta galería de la fe, que muchas veces se menciona así, que nosotros no solamente demos lo mejor, sino que seamos de agrado a Dios. ¿No nos pasa muchas veces que sentimos que las cosas que hacemos no nos enorgullecen mucho? Sabemos que Dios, si estuviera al lado nuestro y tuviéramos a alguien de carne y hueso que hiciera las veces de Dios, y lo miramos y le preguntamos, ¿y a vos qué te parece esto que voy a hacer? Lo más seguro es que diría, me parece que no va por ahí. Muchas veces nos pasó, ¿no? A todos. Y yo creo que eso es no agradar a Dios. Qué bueno sería que nosotros nos esforcemos y que en todas las cosas que hagamos siempre digamos, voy a tratar de hacerlo para agradar a Dios, ¿no? Y bueno, tenemos el tercer ejemplo, que está en el versículo 7, que es Noé. Fíjense Noé, dice la Biblia, versículo 7, preparó el arca, ¿sí? Y bueno, y Dios condenó al mundo, y Noé se metió dentro del arca. Y dice la Biblia que Noé fue heredero de la justicia. Y bueno, dice en esos versículos, donde se relata la historia de Noé, que Noé fue obediente aunque no conocía lo que venía, ¿no? Esto nos hace acordar un poco a Abraham, pero Noé también, porque saben que hasta ese momento dice la Biblia que el agua que regaba las plantas y que hacía que todas las cosas vivas subsistan en la tierra, era como una especie de geyser, dicen algunos, que eran vapores que salían de rajaduras de la tierra o de distintos lugares, y eso era lo que regaba a nuestro mundo, ¿sí? La lluvia no existía hasta ese momento. Así que Noé se mandó a hacer un arca, ¿sí? Por obediencia a Dios, sin saber qué se venía, ¿no es cierto? Así que tuvo fe y no titubeó en hacer algo muy grande, muy grande, estuvo muchos años, ¿sí? Están las cuentas de los cientos de árboles que tendría que haber talado y cuántos años le hubiera costado solamente talar esos árboles, ¿no es cierto? Está muy bueno cuando se hacen esos cálculos, como más o menos lo que hubiera sido. Y realmente mucha fe. A veces empezamos un proyecto nosotros, decimos voy a estudiar más, voy a leer más la Biblia, voy a comer mejor. Y tantas cosas más, y nos dura una semana, nos dura un mes. Y la verdad que por fe estemos años haciendo algo, cuando todos alrededor nos dicen estás loco, ¿no? Que probablemente le hayan dicho. Qué interesante, ¿no es cierto? Tener esa fe como tuvo Noé. Y bueno, y seguimos en el versículo 8 con Abraham. Abraham dice que obedeció y salió sin saber a dónde. El versículo 9 y el 10 dicen que habitó como extranjero. Nosotros que a veces pensamos que con la economía y todos los problemas que hay en la Argentina, muchos decimos cómo estaría bueno irse a Uruguay, a Paraguay. Pero muchos dicen, la verdad, de mi país no me voy, ¿no? Porque por muy mal que vayan, como que uno piensa, yo no me metería en otra cultura, en, no sé, en otro idioma, en otras costumbres. Y este señor, Abraham, obedeció y salió sin saber a dónde y habitó como extranjero. Dice más adelante, ya que estamos con Abraham, seguimos con la segunda parte de Abraham, saltamos al versículo 17, dice que Abraham también se saltó al vacío con otro punto. Una vez que tuvo al hijo de la promesa, si bien tuvo otro hijo con la sierva, tuvo al hijo de la promesa y Dios le dijo, bueno, quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Así que, ¿qué dice la Biblia en los versículos subsiguientes? Que él creía que, bueno, él tendría que matar a su hijo y, bueno, Dios lo levantaría de los muertos, ¿sí? Así que, según estos versículos,
no estaba pensando Abraham que Dios le iba a decir, bueno, basta, hasta ahí, antes de que pongas el cuchillo en tu hijo. Él pensó que él lo iba a matar y que Dios lo podría haber librado de la muerte resucitándolo. Pero bueno, no fue así. Dios vio la obediencia de Abraham antes de que él ponga mano o cuchillo sobre el cuerpo de Isaac, ¿no? Y que fuera un sacrificio. Así que 2 veces al menos Abraham se lanzó al vacío, ¿sí? Obediente a Dios, se lanzó hacia el no sé a dónde voy, pero bueno, yo le hago caso a Dios. Versículo 11, seguimos. Es el 5.º ejemplo, nos estamos acercando ya a la mitad, que es Sara, que recibió fuerza, y dice la Biblia que dio a luz aún fuera de tiempo. Por el conteo de óvulos se sabe que una mujer desde la primera menstruación tiene los días contados, a diferencia del hombre que tiene espermatozoides hasta el último día que le lata el corazón. A la mujer tiene óvulos hasta un cierto tiempo y de ahí empieza la menopausia y se acabaron los óvulos para siempre. Así que a una mujer que ya pasó por la menopausia, que le digan, con la edad que tenés vas a ser madre, médicamente suena muy loco, si no es imposible, y esta mujer quedó embarazada. Quedó embarazada y dio a luz en la vejez. Así que qué lindo ejemplo también de tener fe. Si bien en la historia de Sara, en una parte, dice que se rió porque ya no podía creer. ¿Cómo Dios me va a decir que voy a tener un hijo? Dice la Biblia que Sara se rió. Y después Dios le preguntó y ella dijo, bueno, no me reí. En realidad lo dijo porque tenía temor, ¿no es cierto? Y le había dado vergüenza haberse reído. Pero más allá de eso, que muchas veces se hace hincapié en ese punto, tenemos que entender que tuvo fe igual. Uno a veces flaquea en la fe, pero Sara tuvo fe. Y bueno, y quedó embarazada y tuvo al hijo. Y seguimos con el ejemplo número 6, ¿sí? Salteamos estos versículos que siguen ahora, que era la segunda parte de Abraham. Y el 6.º ejemplo que nos da esta galería de la fe es Isaac, que bendijo a Jacob y después también bendijo a Esaú. Y les habló acerca de qué iban a hacer en el futuro. Y la verdad no dice la Biblia cómo Dios le dio esa sabiduría, pero lo que dijo se cumplió, ¿sí? Y no sé, yo estas cosas a veces uno no la entiende, yo realmente no entiendo, pero no vamos a negar que a veces sentimos que Dios nos habla por distintas situaciones y sentimos como que podemos llegar a sentir qué va a pasar más adelante, ¿no es cierto? Y un poco podemos predecir, haciendo ciertas cosas, sabemos que Dios nos va a dar algo más adelante. A veces lo podemos sentir que algo está viniendo, ¿no es cierto? Que Dios tiene, así como tiene un plan para cada uno de nosotros, muchas veces cuando estamos ahí en nuestra vida, cumpliendo distintas cosas, sabemos que algo se acerca. Cuando estamos estudiando en la carrera y sabemos que ya nos faltan pocas materias, sentimos que el Señor nos fue bendiciendo y se acerca el final de la carrera y sabemos que Dios nos los va a dar, porque si el Señor nos permitió estudiar tantos años, muchas personas que han estudiado carrera, y capaz otros no, pero no sé, han empezado a tener hijos, han trabajado, y el Señor les fue mostrando que ahí venía la culminación de ciertos proyectos. ¿No es cierto, hermanos, que uno lo puede sentir y siente que uno estuvo haciendo las cosas lo mejor que pudo, tratando de ir de la mano al Señor, y el Señor nos va mostrando que se acerca a la culminación de un proyecto. Y es muy lindo y está muy bueno que no nos olvidemos de agradecer todas las veces que culminamos un proyecto, ¿no es cierto? Es muy bueno ser agradecidos. A mí me pasaba de orar mucho para rendir bien un examen y después capaz festejaba 2 días y me había olvidado de darle gracias a Dios en primer lugar. Así que unos años después empecé a agradecer apenas terminaba, apenas salía, así como uno ora, triste, amargado ahí cuando está por empezarnos un final, dice, Señor, por favor, que me pueda ir bien, por lo menos que pueda demostrar que estudié, ¿no es cierto? A veces no estudiamos, pero cuando estudiamos queremos realmente demostrar que sabemos, y no sé, que a veces hasta uno ora que hallemos gracia delante del profesor, ¿no es cierto? O cualquier cosa que nosotros hagamos. Por favor, que el Señor nos ayude.
Y cuando terminamos estamos re contentos y salimos y esa vez nos salió bien, rendir, por ejemplo. Qué lindo sería que en ese momento, aunque sea volviendo en el colectivo con los ojos abiertos, le digamos al Señor, gracias por lo que me diste, porque estaba tan asustado y ahora que me lo diste, te quiero agradecer. Bueno, y todos los que estén pensando en casarse o de novios o esperando que se dé ese momento, o a los que ya estén casados saben que es una oración constante y muy fuerte. Y es lindo cuando el Señor nos contesta, ¿no es cierto?, las oraciones. Seguimos con el número 7, que ya nos queda poquito tiempo. El número 7 es Jacob, que también bendijo a los hijos. Bueno, no dije lo Isaac, ¿sí? Sí lo dije. Él también bendijo a los hijos de José. Es intrincado este tema de que dio vuelta a las manos y bendijo con lo mejor al menor y viceversa, así como le pasó a Jacob. Pero bueno, ese no es el punto de hoy. También él estuvo haciendo un acto de fe, ¿sí? De decir cosas que iban a pasar adelante y que pasaron. Realmente han sido personas en la Biblia que han tenido una fe tremenda, ¿no es cierto? Tenemos como octavo caso, en el versículo 22 ahora, tenemos a José. ¿Qué tenemos para decir de José? Tantas cosas, la vida de José, ¿no es cierto? Tantas cosas por las que él vivió, una vida tan sufrida y que demuestra, ¿no? Si podemos leer después toda la historia de José, cómo él estuvo aferrado al Señor. Y el Señor sacó a José de los lugares, de los peores lugares. De los peores lugares. Dios lo sacó y lo puso como mano derecha, como vicepresidente de una nación gigante, ¿no? Que hasta el día de la fecha uno ve un documental de esa civilización y se vuelve loco, no puede creer las cosas. Bueno, José fue el vicepresidente de esa nación. Y después tenemos como en el puesto número 9 a Moisés, ¿sí? Pero en el 9 están los padres de Moisés. Si bien los menciona para el final del versículo 23, son los padres. Porque ¿qué dice? Escondieron a Moisés por 3 meses, a ese bebé lindo que ellos querían tanto, como todos los padres quieren a los hijos. Bueno, pero ellos lo escondieron. ¿Y saben qué hicieron con eso? ¿Qué lograron con eso? Rehusarse. ¿Sí? Los padres de Moisés se rehusaron a perder a su hijo. Se rehusaron a seguir las reglas del Estado. Se rehusaron y dijeron, yo por más que el Estado me esté diciendo algo, yo sé que el Señor es más grande que el Estado y a Él es a quien yo le debo. Si bien tenemos que hacerle caso a las autoridades, no podemos hacerle caso a las autoridades cuando están en contra de lo que Dios nos dice. La ley de Dios está primero que la ley del mundo. Así que ellos se rehusaron. Así que qué importante que si a veces hasta si nos tenemos que rehusar a las leyes de este mundo por seguir al Señor, ¿no es cierto? Y bueno, después en el lugar número 10, ya falta poquito, en el lugar número 10 tenemos a Moisés, que rehusó su título, ¿sí? Su título de noble, de hijo de la hija de Faraón. Él rehusó también quedarse en su tierra, porque ya era donde vivió toda la vida, ¿sí? Dejó Egipto, celebró la Pascua, pasó el Mar Rojo. Bueno, más adelante el pueblo sigue, porque ahí ya se deja de hablar de Moisés y pasa a hablar en el versículo 29 acerca del pueblo, ¿sí? Que vendría a ser como un ejemplo 10 bis, digamos. Ellos ya no solo pasaron el Mar Rojo, sino que cayeron los muros de Jericó. Así que pasaron después un montón de cosas, todo con fe, ¿sí? Y habla ahí en esos versículos acerca de tantas personas, tantas generaciones que tuvieron fe de la tierra prometida y no la llegaron a ver. No la llegaron a ver. Por eso les decía que muchas veces la fe es tener fe de que algo va a llegar y que Dios va a cumplir su promesa. Bueno, a veces la promesa no se cumple con nosotros. A veces nosotros estamos en el medio de una historia que va a terminar más adelante, como le pasó a muchas generaciones del pueblo de Dios. Pero lo que sí vamos a tener siempre, como dice el versículo 2 de este capítulo, es buen testimonio, ¿sí? A veces vamos a tener que esperar por algo
y nos vamos a morir y eso va a seguir tardando en aparecer, ¿sí? Como muchas personas han muerto esperando que venga el Señor en su segunda venida y no vino, y no lo vieron todavía. Y nosotros capaz sí o capaz no. Pero bueno, acá estamos, esperamos y tenemos fe de que el Señor en algún momento va a venir. No hace falta que nosotros lo vivamos, lo vivirán las generaciones siguientes. Pero acá estamos y esperamos ser de buen testimonio para las generaciones que siguen, ¿no es cierto? Y bueno, como ejemplo número 11 tenemos a Rahab, ¿sí? Que no pereció, ella tuvo fe y fue de ayuda, ¿sí? Fue de ayuda. Rahab, ya conocemos la historia de Rahab, fue de ayuda y después tuvo su recompensa, su fe en Dios, ¿sí? Y como ejemplo número 12, enuncia la Biblia desde el versículo 32 a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y bueno, y a todos los profetas, que dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? No era digno. ¿Qué cosas hicieron todos ellos? Esperen que tengo acá la lista. Dice la Biblia en estos versículos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, sí, muchos alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todo esto lo hizo la Biblia, lo estoy enumerando tal cual como aparece. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿sí? Echaron ejércitos. Recibieron vituperios, ¿sí? Prisiones, fueron apedreados muchos, han sido pobres, han estado angustiados, han sido maltratados. ¿Para qué? Para alcanzar buen testimonio, ¿sí? Aunque muchos, dice la Biblia, no recibieron la promesa, ellos alcanzaron buen testimonio. Así que hermanos, ¿qué podemos resumir de todo esto? ¿Qué podemos resumir? Como Abel, les dejo como un pequeño resumen que se los digo, no lo puse en el Power, que podamos dar lo mejor como Abel, que podamos agradar a Dios como Enoc, que podamos ser temerosos como Noé, que podamos creer y hacer, aunque nos dé miedo, como Abraham, que no perdamos la esperanza, ¿sí? Hasta el final, no perdamos la esperanza de algo que le pedimos al Señor, como Sara. En algún momento le llegó, aún de manera sobrenatural. Yo digo que es sobrenatural porque, no sé, un parto a esos años es imposible, es imposible. Bueno, Dios es un Dios de cosas sobrenaturales también, y se lo dio a Sara. ¿Por qué no puede hacer cosas maravillosas y sobrenaturales si es que ya no tenemos ejemplos de cosas sobrenaturales que ha hecho sobre nosotros? No temer al mundo, no le tengamos miedo al mundo, ni al noticiero, ni a, qué sé yo, ni a la pandemia, ni a enemigos, ni a personas en el trabajo que nos hagan el mal. No le tengamos miedo al mundo, ¿sí? Como los padres de Moisés, que se jugaron el cuello por su hijo, no le tuvieron miedo al mundo. Y rehusémonos a la gloria, rehusémonos a que nuestro nombre aparezca en todos lados, al aplauso, a cualquier cosa que tenga que ver con la vanagloria. Rehusémonos a eso como Moisés. Y dice Hebreos capítulo 6, es lo único que vamos a leer de otra parte de la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, acá tenemos 12 y sobrados ejemplos, ¿sí? A fin de que no os hagáis perezosos, no nos hagamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que estos versículos, hermanos, nos sirvan para recordar a estas personas que han tenido mucha fe,
Y ¿saben qué? A veces suena muy de la época del castillo todas estas cosas que hablamos, ¿no es cierto? Esta lista que dice ahí conquistar reinos, hacer justicia, tapar bocas de leones. Pero bueno, hoy también tenemos que hacer eso. El reino que tenemos hoy, por ejemplo, el que tenemos que conquistar es el reino del mal, el reino de Satanás, de todas las almas que están encerradas en el mal. Tenemos que conquistar ese reino. Tenemos que apropiarnos, pedirle al Señor de poder acercarnos a esas almas y decirles que Dios los ama. Dice que en una parte pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué ejércitos extranjeros tenemos nosotros para darles fuga, para decirles que se vayan? Cualquier pecado, cualquier cosa que nos haga sentir mal, cualquier red social, cualquier horario del día que nos esté haciendo mal por lo que estamos haciendo, todas esas cosas las podemos tomar como que son reinos extranjeros, que lo único que hacen es querer mimetizarse con nosotros y hacernos sentir que son parte de nosotros cuando no lo son. ¿Sí? Nosotros somos especiales. El Señor quiere vernos bien y quiere que seamos santos, así que expulsemos esos ejércitos extranjeros. Seamos fuertes en esta batalla, hermanos. Seamos de buen testimonio. Y la parte difícil. Si hay que recibir vituperios, prisiones, apedreados, pobres, angustiados, ser maltratados, esa parte es re difícil porque, perdón, creo que muchos de nosotros no lo vivimos nunca. Ay, perdón. Que el Señor nos ayude a tener fe, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra. Esta congregación es hermosa. Ustedes saben que perdón. No dejemos que los jóvenes de nuestra congregación se alejen. A los que son padres, no dejen que los hijos se aparten. Los tiempos capaz son difíciles, pero hermanos, y los que son jóvenes y adolescentes, tenemos que estar cada día más fuertes en las cosas del Señor. Una vez me dijo mi abuela postiza, porque de sangre ya no me queda, Amalia. Le escuché una vez en el campamento del APEM predicando y le dijo a una familia que se había alejado de los caminos del Señor, le dijo, no te podés dar el lujo de alejarte de los caminos del Señor, al menos por tus hijos. Hermanos, el mundo está cada vez peor. Cualquiera que esté escuchando esto, hermanos, no nos alejemos de los caminos del Señor, no dejemos de congregarnos, aunque sea de manera virtual. Realmente no nos cuesta nada, aunque sea con la ropa que tengamos, no importa. Conectémonos, no nos perdamos de la bendición del Señor. El Señor tiene preparadas muchas cosas y también les digo otra. Cuando tenía 7 años y me operaron del vaso, que es algo mínimo a comparación, no sé, de tantas cosas que vieron otros, pero fue una operación bastante difícil. Y esta señora, que era amiga de mi mamá, falleció de muerte súbita. No lo puedo entender. Amiga de mi mamá, Silvia, creo que era Silvia Aguayo, me dijo a mí cuando tenía 8, que yo ya estaba bien de salud, me dijo, mientras el Señor te tenga con vida, tiene un propósito para vos, porque si no estarías muerto. Si te mantiene con vida, tiene un propósito para vos.
Perdonen, no puedo creer que esté llorando, me da mucha vergüenza. Pero bueno, hermanos, este capítulo es muy interesante, es muy fuerte todas las cosas que vieron personas como nosotros, pero de otra época. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Tengamos fe de que todo va a estar bien si estamos con el Señor.